El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Quiero que me acompañe en sus Biblias la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, los versículos 6 y 7. Capítulo 4, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, versículos 6 y 7. ¿Ya todos lo tienen? Cuando lo tengan, díganme un amén, por favor. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga por esta palabra. Acompáñame a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ministre esta mañana por medio de su palabra. El título de esta disertación: Poderosas aliadas. Poderosas aliadas. Vamos a ver quiénes son esas aliadas poderosas. Oremos. Padre Santo, en esta mañana nosotros nos acercamos a ti, rogándote, Señor, que nos bendigas por medio de tu palabra, y que al ser expuesta tu palabra ella nos alumbre, nuestros sentidos espirituales sean abiertos. Tu Espíritu, Señor, nos enseñe como nuestro divino Maestro en esta mañana, acomodando lo espiritual a lo que es espiritual. Gracias, Señor, porque tú has prometido guiarnos hacia todo lo que es bueno, verdadero, sano y edificante. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Pueblo del Señor dice amén. Amén. Poderosas aliadas. Vamos a hablar de una alianza poderosa que nos ayuda, nos beneficia a nosotros en nuestra vida cristiana. En la vida cristiana necesitamos hacer principalmente alianza con el Señor. Nadie puede ser cristiano teniendo una vida de poca comunión con Él. No se puede ser cristiano si usted no está en acuerdo o en comunión con el Señor Jesucristo. Para alcanzar la victoria como cristiano, y para alcanzar la victoria en todo lo que usted emprenda, tenemos que mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús mantuvo una alianza con la oración, y esto produjo en su vida un estado de paz permanente hasta que alcanzó la victoria en la cruz del Calvario. Cualquiera de nosotros puede mirar ese cuadro, y si no lo miramos con la debida atención y desde el ángulo correcto, puede pensar que una vida como la de Jesús, terminando en la cruz del Calvario, no tiene nada de victorioso. Pero en los planes del Señor así estaba establecido. El Señor Jesús consiguió su máxima victoria al morir en la cruz del Calvario.
Al resucitar, el Señor lo reivindica. Y todo lo que Jesús enseña y todo lo que Jesús dice es confirmado por ese milagro poderoso, el milagro de la resurrección. Nosotros los cristianos tenemos que también aprender a mirar las cosas desde la óptica de Dios, no desde la óptica del mundo. Muchas veces lo que para el mundo significa una victoria, lo que para el mundo es sublime, para Dios es abominación, es abominable. Y lo contrario, para nosotros, lo que parece ser una derrota, lo que parece ser un fracaso rotundo, es realmente una victoria contundente en el nombre del Señor. Yo no sé si tú lo has entendido, pero yo le daría un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús tuvo una alianza con la oración en su vida hasta que alcanzó su propósito como nuestro Salvador. Todo cristiano también debe imitar el ejemplo del Señor y aferrarse a la oración. ¿Para qué? Para que la paz de Dios se mantenga en nosotros siempre. La paz de Dios es un estado permanente en nosotros. Cuando hablamos de la paz, como mi esposa ahora les estaba explicando, eso también significa no solo vivir en armonía unos con otros, con las autoridades, con las leyes, hasta con la conciencia, con uno mismo, sino principalmente paz con Dios. Estar en paz con Dios significa no ser enemigo de Dios, porque el mundo entero, las Escrituras nos dicen que es enemiga de Dios, porque está bajo el poder del maligno. Y mientras esté bajo el poder del maligno, el pecado los esclaviza, los enceguece, y son enemigos acérrimos de Dios. Convénzase de algo, mi amado hermano: todo el que no es de Cristo, todo el que está allá afuera, es un enemigo de Dios. Necesita por eso reconciliarse con Dios, arrepentirse de sus pecados y entrar en esa relación de paz, una relación pacífica con su Creador, con su Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a conocer entonces los beneficios de estas dos poderosas aliadas. Ya saben quiénes son: la oración y la paz. Dos poderosas aliadas. En primer lugar, la paz es un beneficio de la vida de oración. Mira cómo se complementa una cosa con la otra. La paz es un beneficio de la vida de oración. Si nosotros somos gente de oración, la paz de Dios va a venir a nosotros. Vamos a estar en un estado de sosiego, de tranquilidad. No vamos a estar afanados, no vamos a estar estresados, como mucha gente hoy en día. Parece que el día no les alcanzar. Viven a 1000 kilómetros por hora, viven a una velocidad increíble, y el día parece que no les alcanzará, hasta que finalmente se dan cuenta que están enfermos. Y no es por el hígado, no es por los riñones, no es por el corazón, sencillamente es un problema de tipo interior, es afán, es estrés. Se ha dicho que la enfermedad del siglo no fue el SIDA. La Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad del siglo fue el estrés. ¿Cómo se produce el estrés? Es un estado de angustia extrema, un estado de afán. La gente vive afanada, angustiada, preocupada, y finalmente la gente cae en ese estado en el que cualquier enfermedad lo lleva a la cama, lo lleva a la clínica y hasta la tumba. Nosotros debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Dios al orar. El Señor nos ha provisto en su palabra la forma en que nosotros no seamos presas del afán, de la ansiedad, y que nosotros no seamos cautivos por el estrés. El apóstol Pedro, allá en su primera carta, en el capítulo 5, verso 17, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es una promesa. Si tú en oración aprendes a depositar todas tus ansiedades,
todos tus deseos, todas tus preocupaciones, todos tus afanes, Él va a tener cuidado de ti. ¿Quién es Él? Es el Señor. Él lo dijo. Él lo dijo en otras palabras. Él dijo, literalmente, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré reposar, yo os haré descansar. Hay muchas personas cristianas, dicen que han conocido al Señor, pero no son gente de oración. No practican la oración como algo serio, una disciplina seria en su vida, un compromiso con su propia fe. No lo hacen. Y son gente que vive afanada, que es como aquel personaje que estaba en el campo y acababa de cosechar en su finca, acababa de levantar una cosecha de papas y venía con 2 sacos de papas encima el tipo por el camino para la ciudad para venderlo. Cuando iba de camino hacia la ciudad, unos señores venían en una camioneta y le dijeron: amigo, ¿a dónde vas? Voy a la ciudad. Súbase allá en la parte de atrás, nosotros lo llevamos, vamos para allá también. Y aquel hombre se embarcó en la camioneta con sus 2 sacos. Al cabo de un rato, el conductor de la camioneta mira por el retrovisor y ve en la parte de atrás al personaje. Lo ve sentado, efectivamente, en la camioneta en la parte de atrás, pero lo ve con los 2 sacos de papa encima todavía. El tipo se detuvo y le dijo: señor, ¿usted qué está haciendo? Ponga esos sacos allí, por favor. Si usted le estamos dando este pueblo, que usted descanse. En la palabra de Dios nosotros encontramos la vía, la válvula de escape perfecta para evitar cargar sobrepeso espiritual en nuestra vida. Pero muchos creyentes no practican la oración y por eso viven afanados, por eso viven turbados. Así que cuando el apóstol Pedro está diciendo aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, no le está diciendo, mi amado hermano, para enseñar un concepto teológico. Está diciéndole porque Él descubrió el asunto para descansar en el Señor. Descubrió en la oración esa válvula secreta para que tú aprendas a reposar en el Señor. Mira, cuando una persona no hace, cuando un cristiano no hace, pues termina enfermo. Termina enfermo, la preocupación lo abate. Y su organismo físicamente se hace propenso a cualquier enfermedad, porque las defensas orgánicas se bajan. Eso está demostrado. En cambio, una persona que practica la oración tiene la oportunidad no solo de descansar espiritualmente, como dice la palabra de Dios acá, sino que aún su propio cuerpo se predispone y es saludable en todos los aspectos. Por ahí se descubrió una nueva ciencia. Están cuestionando el asunto porque han hecho estudios y ya plantearon esto como una hipótesis. Que la gente que practica la oración es gente que vive en un estado de sosiego y de paz constante. Eso es interesante. Fíjate, el Señor en su palabra nos enseñó la fórmula para evitar el mal del siglo XX. Mucho antes de que esto se diera, el Señor sabía que en estos tiempos la vida iba a vivirse en una intensidad tal que hasta los propios cristianos, si se descuidaban, iban también a caer presa de esta ansiedad, de estos males. La oración es como una válvula de escape. Cuando la presión llega demasiado alto, esa válvula hay que abrirla para dejarla escapar. Todos nosotros estamos sujetos a presiones. Diariamente usted está sujeto a decisiones, tiene que tomar determinaciones que lo presionan, el uno, el otro, en fin, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en donde quiera que usted está. Y nosotros somos como una olla a presión. Pero fíjense que hasta las ollas a presión tienen sus válvulas de escape. Y si no suena esa pitera, si no se destapa esa pitera en el momento en que tiene que hacerse, la olla, ¿qué pasa? Explota, mi amado hermano. ¿Ves? Es lo mismo con nosotros.
Si tú no aprendes a descansar en el Señor, en la oración, tú vas a explotar tarde o temprano. Ahora, la oración es una forma de escapismo de nuestras realidades y de nuestras responsabilidades. Algunos lo han hecho así, inclusive lo enseñan como disciplina espiritual. La meditación trascendental, el yoga, le enseña eso a la gente. El taoísmo le enseña eso a la gente. Que usted deje que todo lo haga Dios. Déjenselo todo a Dios. Y usted ore, que Dios hace todo. Pero eso no es el mensaje de la palabra. La Biblia dice que tú tienes que orar, que tienes que descansar en Él. El Señor hace lo que nosotros no podemos hacer. Las cosas que son imposibles para nosotros, Dios las hace. Pero Dios nos ha dado a nosotros capacidades, nos ha dado habilidades, nos ha dado sabiduría, nos ha dado salud, nos ha dado fuerza para nosotros hacer las cosas que tenemos que hacer. Así que lo que usted tenga que hacer, hágalo, no se lo deje a Dios. Porque esto no es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Mira, nosotros no tenemos que preocuparnos si cultivamos la oración. No tenemos por qué caer en este estado. ¿Qué es preocuparse? Preocuparse es dejar que pensamientos negativos nos dominen. Hay gente que es negativa y es porque en su mente, en su corazón es así. Los pensamientos que tiene en su mente, en su corazón, son negativos. Así que sus acciones se traducen en cosas negativas. A ellos nada les gusta. Todo lo ven difícil. Todo lo ven mal. No ven nada bueno en las cosas. No son capaces de hacer nada porque dicen, no puedo, no tengo, eso es imposible. Son presas, entonces, de estos pensamientos negativos y se convierten en gente negativa, gente pesimista, gente que ha dejado que ese pensamiento lo domine. Y tal cual es el hombre en su corazón, en su mente, en su pensamiento, así es él. Nuestras acciones están determinadas, están influidas directamente por nuestros pensamientos. Tú haces las cosas que tus pensamientos te dicen. Las convicciones que tienes son las que te mueven a ti a actuar. Ahora, preocuparse es temer que lo peor puede suceder. Hay gente que vive así, como en una especie de delirio de persecución. Yo conozco inclusive a un pastor que el tipo cayó postrado. Y la gente, la congregación preocupada por el pastor. El pastor se metió por ahí en un negocio, una vaca loca, un lugar donde lo estafaron, metió a otras personas y después lo estaban buscando. Y él empezó a darse cuenta de que como que lo estaban persiguiendo. Y veía en toda la esquina la figura de personas que lo que estaban era como buscándolo, porque querían cobrarle las cuentas a él. Querían hacerlo a él la víctima del engaño y la estafa y del gallego. Y el tipo, mi hermano, se sintió como en una especie de un delirium tremens, un delirio de persecución. No podía ver a nadie reunido porque ya era que lo iban a secuestrar. A él, a su familia, inclusive. Duró 6 meses en este estado, hasta que finalmente Dios tuvo misericordia de este hombre. Hoy está ministrando, gracias al Señor nuevamente, está sirviendo al Señor. Pero vea el asunto hasta dónde puede llegar. Cuando usted se preocupa, usted comienza a temer que lo peor le puede suceder a usted. Y créanme que esa disposición, esa forma de pensar, esa predisposición mental hace que las cosas sucedan. Le ocurre lo peor finalmente. Y no fue por culpa de Dios. Preocuparse es olvidarse de todo lo bueno que me ha sucedido. Cuando usted sea atacado por un espíritu de angustia que lo quiera a usted preocupar, lo quiera afanar, acuérdese de todo lo bueno que usted ha vivido en el Señor, todas las victorias que el Señor le ha dado. Eso es una buena terapia.
es una buena actitud. Acuérdese de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. Deje atrás el pasado, y si va a recordar algunas cosas del pasado, recuerde lo que es bueno. Eso va a producirle tarde o temprano un estado de salud mental, espiritual y física, que lo vas a sentir, lo vas a disfrutar. Preocuparse es sencillamente ocuparse antes. Etimológicamente hablando, la palabra preocuparse tiene un prefijo, pre y ocuparse. ¿Qué significa eso? Ocuparse antes de tiempo. Hay gente que se preocupa, tiene que presentarse a un examen de admisión en una empresa y no ha llegado la fecha y ya está preocupado y se carga y se enferma. Yo conozco inclusive, esta experiencia yo la he visto muchas veces, estudiantes del seminario de la universidad nuestra. Saben que siempre se hace una evaluación al final de cada unidad de estudio. En su plan de estudio se les explica. Pero algunos, exactamente el día del examen, ese día no van. Y uno les pregunta, ¿y por qué no fuiste a la clase? ¿Por qué no fuiste al examen? No, hermano, era que estaba preocupado. La verdad es que hasta me enfermé. Un temor se apodera de estas personas. Ya ven, porque antes de que las cosas lleguen, ya se carga. Se preocupa. Y eso no es sano. Ahora, la preocupación, escúcheme, da lugar al temor. Cuando tú te preocupas en exceso, eso no quiere decir que uno no planifique, que uno no prevea. Eso no estamos diciendo eso. Usted debe planificar, usted debe prever para el futuro. Pero lo que usted no puede es sobrecargarse. Porque como usted comienza a preocuparse, da lugar al temor. Comienzas a temer. Y una persona presa del temor es una persona que termina paralizada. El temor paraliza a la gente. Yo he visto gente que sencillamente por temor, ¿sí? No hacen lo que tienen que hacer. Y uno les pregunta, ¿y por qué no lo hacen? Era porque tenía miedo. En la Biblia se habla de alguien que es un flojo, que no le gusta trabajar, y le dice el escritor sagrado que vaya y trabaje, y dice que la excusa de él es que él no sale a trabajar porque afuera hay un león que se lo puede comer. Es una presuposición, y eso lo atemoriza y eso lo paraliza, y por eso no sale a buscar trabajo. Pero le gusta lo mejor, termina siendo un flojo, un holgazán, ¿sí? Una cabulla en el suelo hace más que él. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Mira, nosotros debemos informar a Dios de nuestras peticiones. En el versículo que hemos leído, el versículo 6 de Filipenses capítulo 4, allí dice el apóstol: por nada estéis afanosos, sean conocidas delante del Señor vuestras peticiones. O sea, tenemos aquí en la oración un medio informativo perfecto para enterar a Dios de nuestras necesidades, y siempre deben incluir adoración y acción de gracias. Cuando tú te presentas al Señor, no solamente es para pedir. Acuérdate, leímos un pasaje allá en 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 1 hasta el 6, donde el apóstol habla por lo menos de 4 tipos de oraciones. Hay unas oraciones que son peticiones, esas son las que más conocemos nosotros. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, dame. Ay, Señor, socórreme. Esas son las oraciones petitorias. ¿Cuántos las han hecho? Todos. No vengan a decir que yo soy el único que las he hecho. Esas son oraciones para pedir. En eso somos fáciles para hacerlo. Pero el apóstol nos muestra otro tipo de oración también que tenemos que hacer. Una de ellas incluye la acción de gracias. Las oraciones eucarísticas. Oraciones de acciones de gracias. Eso demanda fe de nosotros. Porque para pedir a Dios y dar gracias por algo que no hemos recibido, tenemos que tener fe para creerlo. Amén. Fe para esperarlo. Y dice que con acción de gracias debemos dar a conocer al Señor nuestras peticiones. Debemos estar agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
Hay gente ingrata. Dios lo ha bendecido. Dios lo ha prosperado. El Señor lo ha redimido, lo ha sanado. El Señor lo sostiene. Sin embargo, no hay una palabra de acción de gracias para Dios. Y déjeme decirle que esta es una señal de los tiempos finales. En los tiempos finales, la palabra de Dios nos muestra que habrá gente impía e ingrata. Es decir, gente que no da gracias a Dios por nada, ni a nadie. Son ingratos. Los cristianos tenemos que caracterizarnos por ser gente agradecida. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí quiero aprovechar para darle gracias a todos los hermanos. Número uno, que han sido fieles con esta obra. Han sido leales con esta obra, con este ministerio. Y número dos, todos aquellos que han sembrado en nosotros. Aquí hay gente que a mí me ha regalado ropa, calzado, mejor dicho, hasta una ofrenda. Termina un servicio y se acerca, hermano, tenga, yo siento de Dios darle esto. Eso no es para la iglesia, no, eso es para usted. Agradezco al Señor y a todos los hermanos que han tenido ese gesto, porque tenemos que ser agradecidos. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Y no hay una cosa que más estimule a esas buenas acciones precisamente que ver gente agradecida cuando tú lo bendices. Pero la ingratitud no estimula a nadie para seguir practicando esas buenas acciones. La oración finalmente nos proporciona muchos beneficios. Cuando tú eres una persona de oración, eres beneficiada ampliamente por el Señor. Una de las cosas que viene a nuestra vida es la seguridad de que estamos en las manos del Señor. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, ¿verdad? Estamos en las manos del Señor. Esa certeza, esa seguridad la comenzamos nosotros a sentir. Estamos seguros en Cristo Jesús. Nuestro futuro está asegurado. Y también es un momento, o la oración nos proporciona un espacio, un amparo en los tiempos de angustia. Cuando venga la angustia, cuando venga la dificultad, cuando venga el ataque, cuando venga la tentación, en la oración tú puedes ampararte, puedes refugiarte. Es un ejemplo que lo hemos visto en la vida del Señor Jesús, en los un hombre de oración. Hizo, como dijimos al principio, una poderosa alianza con la oración, y por eso él no fue víctima de la angustia. En el momento en que más se angustió, él oró. La Biblia dice que con angustia oró, angustia de muerte, oró, y el Señor lo fortaleció, tanto que hasta ángeles le dio para que le ministraran en ese momento angustioso. Yo creo que es igual para usted y para mí también. Cuando nosotros nos aliamos con la oración, vamos a encontrar en el Señor la seguridad de que Él nos va a guardar y Él nos va a librar de la angustia. Amén. Número 2. Lo que la paz de Dios hace por nosotros. ¿Qué puede hacer la paz de Dios por nosotros? Dice las Escrituras que Él, cuando usted es una persona que practica la oración, el Señor le da su paz. Y esa paz que Dios nos da, el texto nos dice que sobrepasa todo entendimiento humano. Todo entendimiento humano lo sobrepasa. Que guarda nuestros corazones. Esa paz de Dios. La paz que se deriva de una vida de oración. Sobrepasa todo entendimiento humano y guarda nuestros corazones. Esa palabra guarda es un término militar. Es un término militar. La palabra guarda. Y dice que eso hace la paz. La paz de Dios. Es como un guarda. Se refiere a uno que va por delante para prepararnos el camino, eliminando todas las amenazas, asegurando que no quede ninguna. Ese es el guarda. Eso es lo que hace el guarda en la milicia.
Se refiere a uno que vigila para asegurar que no llegará a nosotros lo que puede molestarnos y que podamos vivir confiadamente. Fíjate, Él guarda nuestros corazones. El guarda hace eso. En la milicia hace eso. Va adelante y asegura que ninguna amenaza que nos pueda hacer daño cumpla ese cometido. Va adelante y se asegura de que nada de lo que a nosotros nos pueda dañar, nos pueda molestar, lo haga. Por eso es que nuestro corazón, el proverbista Salomón dice: guarda o dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. Fíjate que el Señor a nosotros no nos pide que le entreguemos nuestra voluntad, no nos pide que le entreguemos nuestro entendimiento primeramente. ¿Por dónde es la puerta que el Señor quiere entrar? ¿Cuál es la puerta que quiere accesar para estar en nosotros? Para estar con nosotros. Nuestro corazón. Dame, hijo mío, dice, tu corazón. Guárdalo, porque de él, dice el proverbista, mana la vida. Ahora, nuestros corazones en el cuerpo son el órgano más vital. A usted se le para el corazón, Usted se muere. Se le paraliza el corazón, usted se muere. Es un órgano vital. Las escrituras lo usan para hablar del centro de nosotros, los seres humanos. Es el centro del ser humano, el corazón. Y es el centro de nuestras emociones. Yo quiero preguntarle a usted sencillamente: ¿qué es el estrés? ¿Qué es la angustia? ¿Qué es el afán? Es un problema emocional. Es un problema interior, del ser interior. Muchos creyentes necesitan realmente ser sanados, no del cuerpo. Necesitan ser sanados de adentro, del alma, de sus emociones, porque tienen emociones enfermas. Tienen emociones enfermas. Por eso es que el Señor le pide a cada ser humano, le pide el corazón, porque del corazón mana la vida. Es el centro de las emociones. Pero el texto también dice que Él guardará con su paz nuestros pensamientos. Él guardará nuestros pensamientos. Ahora, hay creyentes que tienen una mente, tienen una mentalidad enferma. no les estoy diciendo a ustedes que ustedes están enfermos mentalmente, porque un enfermo mental es una persona que tiene tendencia a la inmoralidad, etc. Sino que no tienen la disciplina de pensar bien, no tienen una mentalidad propia de gente de fe. Pensar mal va a conducirlo a malas acciones, a malas experiencias. y son los obstáculos que perjudican la paz. Una persona que piensa mal tiene mala Mentalidad, tiene convicciones que son malas, están torcidas, tiene doctrinas heréticas que le han ministrado sus emociones, le ha ministrado su alma, han ministrado su espíritu. esta persona no puede estar en paz. Eso es entendible. Por eso es que es importante que yo sepa quién me enseña a mí la palabra, ¿Quién me ministra espiritualmente? porque no todo el que predica la palabra lo hace de una manera sana, lo hace de una manera correcta. La Biblia habla de falsos Maestros, falsos ministros, ministros fraudulentos de la palabra. Y estas personas, lo primero que tocan, observen en su mensaje, a lo primero que apelan no es a la voluntad ni es al entendimiento de usted, apelan es a sus emociones. Termina una persona que piensa mal, que ha sido mal ministrada, termina
llena de obstáculos que impiden que pueda estar en paz. Dios nos dice en qué cosas debemos pensar nosotros. En el versículo 8, el apóstol Pablo dice allí bien claro: piensa en todo aquello que es bueno, todo lo que es sano, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice el apóstol, en esto piensen. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Entonces, para aprender a pensar bien, tenemos que disciplinar la mente, porque una mente no disciplinada es una mente finalmente afligida. Es una mente afligida. Aprendamos a pensar bien, a tener una mentalidad como la del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se mantuvo libre de pecado porque Él, su mente la ocupaba con todas estas cosas: lo bueno, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso. Ahora bien, nuestro cerebro es como una máquina, es una computadora perfecta, y ese cerebro se llena de información, y esa información es como semillas, ¿sí?, que llegan a nosotros a través de nuestros sentidos físicos, en forma de imágenes, de sonidos, de olores, etcétera, de sensaciones. Eso se va acumulando en el cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que tú llenas tu mente, porque de lo que está llena tu mente está lleno tu corazón, y de eso va a hablar tu boca. Y así como tienes la mente llena de estas cosas, tu corazón lleno de estas cosas, así vas a actuar. Entonces, cuando yo me pongo horas a ver un canal de televisión y a ver 7, 8 novelas seguidas, cuando yo me pongo horas en la internet, 9, 10, 12 horas pegado a un computador viendo toda clase de información, sana o malsana, créalo que toda esa información queda ahí en su cerebro. Y el cerebro de nosotros no es como las computadoras, que llega el técnico y descubre que hay un virus en el computador y viene y lo resetea y lo deja el disco duro otra vez en blanco. El cerebro de nosotros no es así. En el cerebro de nosotros todo está guardado. La primera y hasta la última impresión que usted va a tener en la vida, allí va a estar en su cerebro. Lo primero y lo último que usted va a ver en su vida, ahí va a quedar registrado en su cerebro. Y eso va a influir sobre su conducta, sobre sus acciones, sobre sus determinaciones, sus convicciones. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que yo veo, con lo que yo oigo, porque de eso me estoy alimentando. Y así voy a actuar yo, y así van a formarse mis convicciones. El Señor nos dice realmente las cosas que tenemos que pensar. Una de las cosas que yo hice cuando yo me convertí enseguida al Señor fue leer su palabra. Fue como especie de una transición de información negativa con información positiva. Me leí toda la Biblia en menos de un año. Todas las escrituras las leí. Y nunca he dejado de leerla. Yo no sé cuántas veces ya yo he leído toda la palabra de Dios. Toda la Biblia. Todos los libros que me gustan. Todo. Es lo mismo que debe ser un cristiano. Para mí eso fue fundamental, porque me ayudó a disciplinar mi mente, y no solamente eso, sino que me limpió la mente, me limpió el corazón, me limpió la boca. Yo era bien puerco hablando por la boca. Eso es vulgar. Pero la palabra de Dios santifica. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Pero pienses tú que todo lo que tú ves y oyes, eso se va a borrar, se va a resetear. No, eso va a quedar ahí en el inconsciente. Y esa información sale a flote. Cuando tú sueñas, cuando tú duermes, esa información sale a flote. Esos sueños a veces desastrosos que tienes, esos sueños fantasmagóricos, esos son sueños truculentos, sueños lascivos. Óyeme, ese es el producto de lo que ves y de lo que oyes. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta esta salud termina siendo afectada.
Tenemos que saturar entonces la mente con lo que es bueno. Hay gente que vive de experiencias del pasado, ¿sí? Y No son buenos. Vivir del pasado no es bueno. Yo solamente recuerdo el pasado para aprender una lección y no volver a cometer los errores que cometí en el pasado. Pero yo no vivo del pasado. Dios es un Dios del hoy. Por eso Él se identifica como el gran yo soy. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? El Dios de hoy, el Dios del presente. El futuro es una expectativa para nosotros. Aquí nadie puede garantizar que usted dentro de 2 horas usted tenga vida. Cualquiera de nosotros puede partir, si es la voluntad de Dios, a la eternidad dentro de 2 horas. ¿No lo crees? Y yo lo he visto. Gente que sale de un culto y después lo atropella un carro. Y se murieron. Y ay, no era evangélico, sí, no le tocó partir. A lo mejor fue imprudente, se le tiró un carro o creyó que las motos no atropellaban y se le tiró una moto y la moto lo mató. Imprudente. ¿Ya ven? Pues nadie puede. El futuro realmente es una expectativa para nosotros, no existe, existe el día de hoy. Así que tenemos que aprender a vivir en el hoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y quiero... El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.